Lectura de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura, y estaban allí muchos de sus discípulos, y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Hoy, en la fiesta de San Judas Tadeo y San Simón Celote, nos encontramos con estos dos personajes que no son muy conocidos, ni se habla mucho de ellos, pero que son dos columnas de la Iglesia, dos de los 12 apóstoles que eligió Jesús. Simón el Celote, como se dice, ¿no es cierto?, era un celote en su vida anterior, es decir, pertenecía a una secta muy violenta, digamos así, un tanto terrorista, diríamos hoy, que pretendía expulsar a los romanos de Israel por la vía de la agresión, del odio, del rechazo violento. Pero algo le habrá pasado en la vida, Dios lo fue guiando, se convirtió, encontró a Jesús y él lo eligió para ser su apóstol. Entonces vemos que Jesús elige a quien quiere. No importa el pasado que tengamos, no importa la ideología que nos ha tenido ciegos en algún momento. Jesús es la luz verdadera, Jesús es la verdad, y desde cualquier lugar en que nos encontremos podemos llegar a Cristo. Es decir, Cristo el Señor llega a nosotros, porque Él es el buen pastor que viene a buscar cada una de sus ovejas perdidas, que somos cada uno. También está Judas Tadeo, que es el primo de Jesús, uno de los llamados hermanos de Jesús, hijo de María de Alfeo, que sin duda era un hombre muy humilde, muy sencillo, pero que hizo mucho, mucho bien, tal vez desde el anonimato, y fue un gran apóstol de Cristo, sin duda. Así es que lo que hoy podemos meditar principalmente es que Jesús es la piedra fundamental de la Iglesia. Jesús es la base de todo. Pero Él quiere que haya también otras columnas en la Iglesia. Es decir, Él no quiere dejar todos los siglos y siglos después de su venida sin un sacramento concreto, un signo de salvación visible para que todos podamos encontrarnos con Él. Y este signo es la Iglesia, y las columnas de la Iglesia son los 12 apóstoles. Asociados a ellos están todos los obispos que han sido nombrados uno tras otro en forma de una sucesión apostólica que llega hasta hoy. De tal modo que cada vez que nos encontramos con un obispo, estamos delante de un apóstol. También el Evangelio de hoy, Lucas capítulo 6, nos hace retroceder un poco en esta fiesta en comparación con los días anteriores en que estábamos estudiando o estábamos reflexionando mejor los capítulos 13 y 14 de Lucas. Ya en este capítulo 6 entonces inicia su vida apostólica, Cristo llamando a 12 apóstoles. Eso no significa que no tenía otros discípulos, tenía muchos discípulos. A cada uno de ellos les dijo, sígueme. Tenía también discípulas, mujeres que lo acompañaban.
encabezadas por su propia Madre Santísima. Entre ellas estaba Juana, mujer de Cusa, la misma madre de sus hermanos Judas y Santiago, María de Alfeo, estaba la María Magdalena. Había muchas mujeres que seguían a Jesús y muchos hombres que eran discípulos. Digamos, hoy serían como seminaristas, religiosos o religiosas, y de un modo u otro estaban muy, muy cerca de Cristo, siguiéndolo en todos sus caminos. Pero un cierto día Cristo decidió elegir a 12 de entre ellos, y por eso pasó la noche entera en oración. Esto significa que para ser apóstol, para ser discípulo, para seguir a Cristo, hemos tenido que pasar, primero que nada, por una selección. Jesús nos ha mirado con amor. Y no solamente nos ha elegido, sino que nos ha engendrado espiritualmente, porque la oración es una forma de paternidad espiritual, en el caso de Cristo, o de maternidad espiritual, en el caso de María, y de todas las mujeres cristianas que se parecen a ella. Jesús pasa la noche entera en oración porque nos ama, porque nos quiere, porque nos conoce por nuestro nombre y quiere enviarnos como apóstoles. Todos los cristianos somos, de un modo u otro, apóstoles también, porque somos enviados. Eso significa apóstol. Somos enviados porque está en la esencia misma de nuestro bautismo ser misioneros. Y ser misioneros significa tener una tarea. Ser misionero significa ser enviado. Misión viene de mito, mitere, que es justamente eso, enviar. Y apóstol es lo mismo, enviado. ¿Y somos enviados para qué? Para continuar la obra de Cristo en el mundo. Dice el Evangelio finalmente que había una gran muchedumbre que seguía a Jesús. Esta es la cantidad inmensa de católicos y hombres de buena voluntad que se van a encontrar con Jesús a través de los discípulos de Cristo y de los apóstoles de Cristo de los días de hoy. ¿Y qué pasa con esta muchedumbre? Reciben una fuerza que a todos sana, una fuerza que sale de Jesús. Esa fuerza no es esa energía esotérica que muchos buscan hoy en la nueva era o en la magia, sino que es la fortaleza del Espíritu Santo. Son los dones mismos de Dios, que proceden del corazón sagrado de nuestro Señor. Entonces, todos los que siguen a Jesús lo escuchan, se dejan curar de sus enfermedades, los que están atormentados por espíritus impuros son liberados, son curados, y esto continúa sucediendo hoy también en la iglesia. Y lo más bonito es que dice una de las frases aquí que la gente tocaba a Jesús, y al tocarlo podían recibir este influjo de la gracia de Dios. Y Jesús ha querido eso también a través de la iglesia, a través de los sacerdotes, los obispos. Quiere no solamente tocar a todos sus discípulos, sino que quiere ser comido por ellos a través de la comunión sagrada. Cuando uno come la carne de Cristo, cuando uno recibe el cuerpo de Cristo, estamos tocando a Jesús de la manera más íntima posible, porque Él pasa a formar parte de nuestro propio corazón. Sabemos que la comunión es la carne de Cristo, y en milagros eucarísticos se ha demostrado científicamente, con microscopio en mano, que esa carne es el miocardio, con una forma típica de grupo sanguíneo. Entonces nosotros estamos comiendo el corazón de Cristo, y Él hace que su corazón palpite junto con el nuestro. Hay una manera más íntima de entrar en comunión con Él. Es Él que nos está comiendo a nosotros, nos está asimilando para que formemos parte de su cuerpo místico. Por eso que queremos tanto nosotros a la iglesia. Y aunque en su aspecto externo y accidental y superficial, hoy en día la iglesia está pasando una crisis de imagen ante el público, una crisis de rechazo por parte de muchos católicos que se escandalizan de ella. No importa, porque las fuerzas del infierno no la podrán vencer jamás.
La iglesia va a salir adelante porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y Cristo ya venció, ya venció. Entonces, hoy en la fiesta de San Simón y de San Judas, dejémonos querer por Jesús, dejémonos amar, tocar, llamar, elegir, bendecir y enviar por nuestro Señor, porque esa es la tarea más bonita y más gratificante que puede tener un cristiano en este mundo.